Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este encuentro con la asignatura de didáctica de la física y la matemática. Hoy vamos a continuar revisando el método problemático, las características que tiene, sus diferentes técnicas y vamos a acercarnos directamente ya a una primera actividad con el método problemático. La anterior la habíamos reflexionado sobre, o la actividad de comprensión, la habíamos reflexionado sobre entender cómo podría darse esa disonancia cognitiva, esas diferencias que pueden darse entre una clase ideal y una clase tal vez que hemos presenciado nosotros, a la luz de ciertas preguntas que podemos empezar a hacer. Estamos trabajando el tema de la pregunta. Ahora vamos nosotros a plantear preguntas y para eso nosotros tenemos ciertos pasos o ciertas técnicas que podemos emplear y que vamos nosotros a revisar ahora. Primero, nos vamos a ubicar nosotros en nuestras diapositivas, en donde quedamos el trabajo de la última sesión. Bueno, entonces nos situamos en nuestras diapositivas. Y habíamos indicado entonces en la sesión anterior de trabajo que nosotros tenemos básicamente para la secuencia, el método problemático, tenemos estos pasos en el cual tenemos el planteamiento del problema, que propiamente responde a configurar el problema con las características necesarias que nosotros tenemos que darle. Y hoy día vamos a hablar de esas características. Luego la desestabilización, que propiamente es el planteamiento de la pregunta. Una nueva posibilidad que tiene que ver con la exploración de las ideas previas, el trabajo investigativo que tiene que ver con explorar un nuevo contenido, la confirmación de la tesis o respuesta que uno le quiera dar y, si cabe el término, el planteamiento de una nueva situación problemática. Ya he comentado en la clase anterior que no suele llegarse hasta este punto, sino que básicamente se trabajan los 5 puntos en el tema de la secuencia del planteamiento de un trabajo problemático. Ahora, ¿qué estrategias o qué técnicas se utilizan? Tenemos las siguientes: la exposición problemática, la búsqueda parcial, la conversación heurística, el método investigativo y estrategias desestabilizadoras que tienen que ver con el tema de la pregunta problemática. Vamos a ver primero el caso. Bueno, siempre aquí nuestro mensaje de los colores de Windows. Ahora estamos. Vamos a ver primero la exposición problemática. Dice: el docente expone una situación acerca de un problema previamente seleccionado e introduce su explicación con preguntas formuladas de forma lógica para que el estudiante vaya solucionando o dando soluciones para resolver el problema. Esa es la primera de las situaciones que nosotros vamos a observar. Entonces, una explicación al respecto. Para esto nos vamos a ayudar de la pizarra. Muy bien, entonces, a la hora de plantear un problema o una situación problema, tenemos que tener en cuenta algunos elementos. El primero de ellos, que tiene que ser un problema que esté bien contextualizado. ¿Qué significa esto? Que tiene que responder a la realidad propia o a la realidad local. Hablamos de contexto cuando hablamos de la realidad local o de las circunstancias que tenemos en esta realidad. Y cuando hablamos de la realidad local y de las circunstancias que rodean estas circunstancias, pueden ser circunstancias históricas o circunstancias geográficas, por ejemplo, o circunstancias sociales. Mal haríamos nosotros entonces en plantear un ejercicio, por ejemplo, o poniendo casos de España o casos de Italia o casos de Colombia o casos de México, sino tendríamos que plantear un ejercicio con nuestra realidad, ¿sí? Es decir, situados en Cuenca, situados en el Ecuador, situados en la provincia de la Suay, con realidades que los estudiantes puedan conocer, que respondan a un contexto y una realidad local, o que incluyan, no necesariamente las dos, o que incluyan circunstancias históricas, circunstancias geográficas, circunstancias sociales propias o nuestras, ¿sí? Eh, en el tema del contexto, esto es muy claro y muy importante para la situación problema, dado que si no se plantea de esta manera,
el problema resulta descontextualizado. Y esto tiene una consecuencia grave. El estudiante no es parte de esa realidad, simplemente toma el problema como una simulación cualquiera, pero se pierde lo significativo que queremos lograr. Entonces, darle contexto a una situación problema es otorgarle significación, ¿sí? Esto es muy importante. Darle este contexto significa darle significación. Luego, esa situación problema tiene que integrar un desafío, como decíamos nosotros, la otra clase, y cómo se puede reflexionar en el contenido de la guía. Tiene que presentar un desafío, no es solamente efectuar una operación, no estoy buscando nada más resolver un algoritmo, eso puede ser un ejercicio nada más. Para plantear una situación problema, tendría yo que plantear un desafío. Y vamos a ver algunas formas de plantear ese desafío, ¿sí? Puede ser a través de acertijos, puede ser a través de una serie de preguntas, puede ser a través de investigaciones que se tengan que realizar, por ejemplo, ir a hacer una observación in situ, puede ser una alternativa para resolver esa situación problema, ¿sí? O buscar, por ejemplo, algún contenido en bases digitales para poder resolverlo. Entonces, se requiere plantear ese desafío que, como decíamos, puede estar planteado bajo tres formas. Puede estar planteado bajo la forma del acertijo, puede estar planteado bajo la manera de una serie de preguntas, o puede también estar planteado este desafío en la forma de un trabajo de investigación, de una actividad de investigación. Por ejemplo, si alguien dice, profe, yo quisiera plantear un proyecto de investigación, una situación problema que tenga como resultado que realizar un proyecto de investigación, perfecto, estamos dentro de lo que es el método problemático. Muy bien, sí, y ustedes ya saben dentro de los proyectos de investigaciones cómo trabajar, que hay que hacer un diagnóstico, que tiene que levantar una serie de pasos, que el estudiante tiene que plantear una propuesta dentro de su proyecto de diagnóstico, de investigación. Perfecto, lo puede plantear. Y adicional a esto, además de que tiene contexto y investigación, tiene que estar correctamente planteado, tiene que tener lo que se llama una coherencia interna. Y esta coherencia interna tiene que ver con el planteamiento no solamente de las reglas del problema o de la situación problema. Cuando hablamos de reglas son qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer dentro de una situación problema, ¿sí? Tiene que estar bien planteado el tema de las unidades. Tiene que estar bien planteado el tema del concepto que quiero trabajar. Si el concepto no está bien planteado, no está bien explicado dentro del problema, lo que yo quiero lograr, voy a tener dificultades en la comprensión, ¿sí? Entonces, este criterio de contexto me pide para la significación. El criterio este de plantear un desafío tiene que ver con la realización del problema. Y este criterio de coherencia interna tiene que ver con la comprensión del problema. Entonces, acá tenemos los tres criterios como para entender la situación problema. Un criterio de significación, un criterio de realización y un criterio de comprensión. Así tenemos que evaluar una situación problema. En nuestra guía está una situación problema que les propongo yo que evalúen. Es un problema ahí que habla de trenes y alguna cuestión. Evalúen bajo estos tres criterios. ¿Qué significación tiene? ¿Qué realización puede tener? ¿Y qué comprensión tiene? Y propongan ustedes esa alternativa. No solamente pongan el problema está mal por esto, sino propongan ustedes cómo debería ser el problema. Eso respecto a la primera actividad. Ahora volvamos a nuestra guía, por favor. Ubicamos, bueno, en mi caso la cámara nuevamente, siempre la tecnología nos tiene así, ¿no? No hay dos, tres cámaras, no es un estudio esto de televisión, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, la exposición del problema la que hemos explicado nosotros. Ahora, la búsqueda parcial. Esta ya tiene que ver con una parte de técnica en la cual el docente busca información para resolver. Porque hablamos de heurístico. ¿Qué quiere decir esta palabra heurístico? Quiere decir es una búsqueda minuciosa, si usted quiere es una búsqueda con lupa, ¿sí? Es una investigación que realiza. Fíjese lo que dice la tercera línea.
El alumno investiga fuera de clases y expone lo que se encuentra, los datos que le permiten visualizar la posible solución del problema. Por ejemplo, aquí las técnicas que intervienen, ¿cuál? Observación directamente, ¿sí? Una encuesta, un trabajo de entrevista, en la cual yo necesito preguntarle a alguien más para poder encontrar la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, hay un acertijo en el cual yo tengo que consultar con otro docente de otra área, por ejemplo, para poder que me diga la respuesta o que me dé una pista para poder ir solucionando, ¿sí? En esto de la búsqueda parcial heurística, recomiendo que, ya vamos a ir viendo los tipos de problemas que se pueden ir armando. Por ejemplo, están aquí los juegos de rol, están aquí, por ejemplo, los temas de tipo búsqueda del tesoro que se pueden armar. Ahora, actualmente, el tema de los cuartos de escape estaría dentro de lo que es la búsqueda parcial o heurística, ¿sí? Eso nosotros lo iremos planteando también. La conversación heurística, en cambio, es acerca de la confrontación de ideas, tipo debate. Está cerca la cuestión de la conversación filosófica y, por ejemplo, para física puede ser muy bien utilizado en el sentido de que el docente plantea una serie de preguntas y, al estilo de una lluvia de ideas, pero mucho más profunda, va a ir avanzando con la cuestión de los temas propuestos, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una respuesta y vamos a hacer luego, les voy a mostrar un ejercicio con un tema, tenemos que ir profundizando a través de las diferentes preguntas cómo se puede ir armando diferentes preguntas que me lleven en alrededor de un mismo objetivo. Para poder entender este tema mejor, es necesario plantear preguntas. Y por eso nosotros hemos puesto el último ejercicio en cuanto al planteamiento de las preguntas. Y el método investigativo que nosotros le vamos a dejar para la siguiente semana para trabajarlo, debido a que se va directamente en cuanto al aprendizaje de los estudiantes de forma autónoma, es decir, que puedan ellos trabajar con una investigación de cara a resolver un objetivo que se plantee en clase. Lo primero que nosotros vamos a hacer ahora es trabajar la situación problemática dentro de una secuencia didáctica. Ese es nuestro trabajo. Bueno, ¿y qué estrategias podemos nosotros ir utilizando? Para esto lo vamos a ver nosotros detenidamente, ya cuando planteemos la cuestión del método problemático, los acertijos y mapas conceptuales, ¿sí? Les invito por favor a que puedan observar unos ejercicios que hemos puesto con el método problemático, ¿sí? Y que lo puedan ir practicando y revisando en casa. En este caso se trata, en este primer ejercicio, se trata de algo de pensamiento lateral, es decir, tratar de reflexionar un poquito sobre cuáles pueden ser las posibles soluciones, tratar de visualizar los escenarios posibles, ¿sí? Entonces, les invito a que tratemos de resolverlo rápidamente el ejercicio que estamos viendo en pantalla. Le podemos poner pausa un momento al video, lo observamos y continuamos para resolverlo. Y de igual manera, por ejemplo, hay otros ejercicios que les invito a que lo puedan observar. Vamos hacia el final, por favor, en cuanto al planteamiento de preguntas problemáticas. Bien, no vamos a avanzar todavía las otras técnicas porque necesitamos todavía trabajar en un tema, una secuencia para poder trabajar, para no trabajar en el aire, porque en este momento estamos únicamente trabajando en la parte de abstracción. Así que vamos a ir paso por paso. Lo primero que vamos a trabajar es la secuencia, que es lo que hemos visto nosotros ahora, de la situación problemática. Para eso es importante que usted plantee preguntas problemáticas. Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Los conflictos sociales son buenos o malos, es más importante la norma o la persona, el centro de una actividad pedagógica es el docente o el estudiante, es lo mismo alimentarse que nutrirse, etc. ¿Qué es lo importante y qué nosotros identificamos aquí? Son dos elementos, ¿sí? Conflictos sociales, por ejemplo, y un juicio de valor, buenos y malos. Otros dos elementos para comparar, la norma o la persona. Aquí hay dos elementos, docente o estudiante. Dos elementos también, alimentarse o nutrirse. Entonces, lo clave en las preguntas polémicas es al menos presentar una o dos situaciones en las cuales se plantee o se construya lo que se conoce como el desequilibrio cognitivo o la disonancia cognitiva, es decir, la posibilidad de que el estudiante diga cuál podrá ser verdad, esta situación o esta situación de acá, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se tiene que plantear la pregunta polémica y nuevamente regresamos a la pizarra. Y con eso sería nuestra parte final de la clase.
Bien, borramos esto. Correcto. Y vamos a hacer la pregunta del problema. O cómo plantear una pregunta problemática. Ya vimos cómo plantear una situación problema y que tenemos que tener en cuenta tres situaciones, ¿sí? Recuerdan ustedes las que puse anteriormente, ¿sí? Una situación problema que tengo que armar o construir en base a un problema, una situación que tenga significación, que tenga realización y que tenga comprensión. Básicamente esos tres criterios grandes. Para eso la primera actividad de la consigna de la guía, de la actividad de comprensión, es evaluar ese problema, ese ejercicio que está ahí y construirlo nuevamente o redactarlo nuevamente. Eso, por favor, que lo haga de manera correcta. Y luego plantear preguntas, problemas, porque todavía estamos entrando, no podemos todavía ver, hagamos un método heurístico si todavía no planteamos una pregunta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de planteamiento de preguntas. Entonces, para plantear correctamente la pregunta, es importante tener en cuenta algunos elementos. Primero, que tiene que darme desequilibrio. Eso es muy importante. ¿Sí? Que tiene esa pregunta que generar desequilibrio. Que tiene que generar un tema de búsqueda. No tiene que ser preguntas obvias. Tiene que generar un tema de búsqueda de información. ¿Sí? Tiene que generar desequilibrio, tiene que generar búsqueda. Tiene que ser una pregunta que sea atrayente, que me pueda brindar curiosidad, que pueda ser atractiva, que pueda ser hasta cierto punto una pregunta motivadora. Esas vienen a ser como tres condiciones que me pueden servir a mí para el tema de la pregunta. Ahora, evitar, por ejemplo, aquí temas evitar utilizar excesivamente, por ejemplo, el qué. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Porque necesitamos nosotros ir a razones, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las razones por las que? Y pongo el tema que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con un tema. Vamos a suponer fracciones y que yo voy a armar un problema en base a fracciones, ¿correcto? Voy a armar una situación problema en un contexto, en una situación de la vida real o cotidiana. Muy bien, entonces Juanito se va a la tienda, etcétera, y le hago todo un circuito alrededor del mercado 10 de agosto o del mercado 9 de octubre. Perfecto, le pongo el contexto de la pandemia, etcétera. Le doy toda la problematización correcta, reviso unidades, reviso que esté correcto todo y planteo la pregunta o empiezo a plantear una serie de preguntas que tienen que ver al respecto. Entonces, preguntas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué solución encuentra respecto de lo consultado? ¿Cuáles son las mejores alternativas de solución? Bien, vamos a observar esas dos preguntas. ¿Qué solución encuentra respecto del encontrado y cuáles son las mejores alternativas de solución? ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Cuál de las dos preguntas estará mejor planteada? Vamos a revisar. Tiene que causar desequilibrio, es decir, tiene que de alguna manera el estudiante encontrarse ante una duda, ante una incertidumbre. Tiene que lograr una búsqueda y en lo posible tiene que ser motivadora. Vamos a ver. ¿Qué solución encuentra respecto de lo consultado? Por ahí podría respondernos hasta no encuentro solución. No me sale el ejercicio, no me sale el problema. Posiblemente no tiene desequilibrio acá esta pregunta, no representa una mayor búsqueda y de motivación tiene poco o nada. La segunda, veamos, ¿cuáles son las mejores alternativas de solución? Perfecto. Esta puede ser una alternativa de pregunta que me causa desequilibrio porque me permite buscar al menos más de dos. Cumple con lo primero.
Si me tengo que investigar o buscar algo, cumple con lo segundo, puede ser que no sea muy motivadora, pero para la motivación vamos a necesitar que esté unido al problema. Aquí yo no he escrito un problema, por eso está la pregunta sola, ¿sí? Entonces, podríamos decir que cumple 2 de 3 de estos criterios, ¿sí? Nos faltaría dar el tema un poquito de motivación, que sería o tendría que ver más con la creatividad. Hagamos otro ejercicio en cuanto a las preguntas. Bien, acá tenemos 2 ejemplos más. Sí, lógicamente, estos ejemplos los estamos trabajando en clase, así que ya quedan fuera como para poder utilizarse en el deber, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense en esta. Es más importante la magnitud que la cantidad. Entonces, aplica desequilibrio cognitivo, aplica interés de búsqueda y depende del contexto, la situación, problema planteada anteriormente, puede ser motivadora. Fíjense en esta. ¿Se puede multiplicar de otra manera? ¿Cómo? Implica ya una cuestión de búsqueda del estudiante, implica desequilibrio. Ah, mira, hay otra manera además de lo que me enseñaron a mí a trabajar. Estos son ejemplos ya de preguntas investigativas o de preguntas de interrogantes que tenemos que plantear para la cuestión de problemas. En este estilo debemos plantear las preguntas que nos dice la consigna. Muy bien. Vamos a observar la consigna para terminar. Entonces, acá está la consigna que ya habíamos explicado anteriormente y la siguiente. Identifique los errores del acertijo. Identificamos en orden a lo que hemos explicado en la clase el día de hoy y abajo, por favor, que le puede poner usted, esto le pasa a un documento de Word, que le ponga cómo quedaría realmente este acertijo, ¿sí? Cómo debería ser correctamente. Y planteamos preguntas polémicas, ¿sí? Planteamos preguntas polémicas de diferentes temas al estilo como hemos visto en la últimamente, ¿sí? Entonces, esto del ejercicio de la clase online lo vamos a dejar pendiente porque tenemos todavía que explicar algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esta última parte de planteo un ejercicio de método polémico lo vamos a dejar para la siguiente semana. Este no lo vamos a plantear, solamente lo vamos a llegar a la pregunta porque quiero ir viendo cómo vamos planteando la pregunta para proponer el ejercicio. Este ejercicio, me anticipo, de la próxima semana lo vamos a plantear en una secuencia didáctica porque queda pendiente explicar la parte de la búsqueda heurística, que es importante, y la parte del método investigativo, dado que eso es necesario para poder entender la parte de la construcción en sí del método problemático como tal, como método. Una cosa es armar un ejercicio de método problemático y otra cosa es situar el método problemático dentro de una secuencia didáctica, así que todavía nos falta para eso. Entonces, esta actividad que está subrayada no resolvemos, por favor, solamente elaboramos el acertijo y las preguntas, nada más para el próximo día lunes. La próxima semana vemos con profundidad el tema de planteamiento ya del método dentro de una secuencia didáctica, ¿sí? Eso, mis estimados estudiantes, por favor, cualquier duda o consulta de más, por favor, hacerla vía WhatsApp, vía correo electrónico. Estamos listos para poder realizar la respuesta necesaria frente a las consultas o inquietudes que ustedes tengan, ¿sí? Así que, por favor, a trabajar, dediquémonos a revisar la asignatura, a revisar los contenidos y nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad para continuar el trabajo que hemos dejado pendiente. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, quédense en casa, cuiden a sus familias y nos vemos. Que pasen bien.